empezar dando las gracias a todos los asistentes por ser fieles en cada encuentro de la Fundación Rafael Pérez Estrada, por demostrar que tenemos ganas de cultura y que la cultura es segura, y por estar aquí esta tarde para escuchar a nuestro querido y admirado Juan Bonilla. También quiero agradecer al CAC Málaga su generosidad, como siempre, para que podamos estar aquí con las máximas garantías de seguridad y pudiendo disfrutar de la literatura y del mundo del libro, gracias a este salón de actos tan maravilloso y con esta luz que tenemos en Málaga hoy, ya casi primaveral. Por supuesto, también agradecer al Grupo Planeta la colaboración con la Fundación Rafael Pérez Estrada para poder traer cada mes a uno de los grandes autores de nuestro panorama literario, que nos ha permitido tener en Málaga a grandes figuras y a grandes nombres y a premios nacionales como el que nos acompaña esta tarde. Y por supuesto a Juan Bonilla por estar aquí para hablar con nosotros sobre su trayectoria literaria, sobre su relación personal con Rafael Pérez Estrada y sobre su última novela o libro, ahora hablaremos también de cómo lo considera él, titulado Totalidad Sexual del Cosmos, que como he comentado, pues le ha valido ser Premio Nacional de Narrativa en 2020. Quiero recordaros también que a todos los que habéis sacado la entrada por Eventbrite, hemos puesto en marcha un nuevo proyecto en la Fundación Rafael Pérez Estrada que se llama Termómetro Emocional Cultural, que es para precisamente medir el impacto que os lleváis de esta sesión, de este encuentro. Os llegará al acabar la sesión un email donde podréis votar o decir en 4 iconos cómo ha sido vuestra experiencia esta tarde, porque como sabéis la Fundación apuesta por no solo medir la cultura en números, sino que la cultura es algo más, y hemos puesto en marcha esto hace muy poquito. A Juan no se lo comentamos, se está enterando ahora, pero creemos que es importante que al final de año, cuando a mí me pidan informes y responsabilidades, pues yo pueda decir, aparte de los asistentes que hemos tenido en los eventos, pues cuál ha sido ese impacto emocional que ha tenido los diferentes actos de la Fundación Rafael Pérez Estrada. Así que os agradecemos enormemente que en menos de un minuto nos digáis cómo habéis sentido esta tarde y que os ha transmitido esta charla con Juan Bonilla. Presentar a Juan Bonilla pues, no es muy necesario porque casi todos los que estáis aquí seguro que lo conocéis, pero sí que me parece interesante destacar algunos hitos de su trayectoria. Como sabéis, Juan es jerezano, andaluz, estudió periodismo y es escritor que tiene en su haber más de una treintena de libros. Además ha sido fundador, editor, ha sido y es fundador, editor, director literario y colaborador de diferentes revistas culturales y suplementos, y ha sido comisario de diferentes exposiciones en algunas instituciones tan relevantes como el desaparecido Instituto Municipal del Libro de Málaga, la Biblioteca Nacional o el Instituto Cervantes. Ha obtenido numerosos premios, entre los que destacan el Premio Biblioteca Breve en el año 2003 por Los Príncipes Nubios, el Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa en 2014 por Prohibido Entrar sin Pantalones y, como ya he señalado, he mencionado, el Premio Nacional de Narrativa 2020 por La Totalidad Sexual del Cosmos, novela o libro que será protagonista esta tarde. Además, imparte talleres de escritura creativa, con lo que comparte sus técnicas y su procedimiento y metodología de creación con sus alumnos. Así que, sin más, les doy la bienvenida y ahora entablaremos los dos un diálogo para descubrir un poco más al escritor y la novela. Bienvenido, Juan. Pues muchas gracias por la presentación y encantado de estar aquí. Me ha encantado eso del desaparecido Instituto Municipal del Libro y el Instituto Cervantes, porque da la sensación de que el Instituto Cervantes también ha desaparecido. Bueno, ahí estamos navegando todos casi a contracorriente. Bueno, Juan, lo primero, casi siempre, y los que vienen a los encuentros planetarios de la Fundación saben que siempre nos gusta preguntar a los escritores que nos visitan ¿cómo o cuándo supiste que querías ser escritor y tuviste la certeza de que querías dedicarte a la escritura?
A ver, yo creo, no sé qué otros compañeros o colegas han dado una respuesta exacta a una pregunta tan complicada. Yo creo que es difícil determinar un momento en el que uno... Yo en realidad de pequeño nunca, jamás pensé, quiero decir que hay casos evidentes, Pérez Ferrer desde los 2 años y medio sabía que quería ser poeta y esas cosas. Eso es muy... es complicado que se dé una vocación tan temprana. En mi caso no fue nada temprana, desde luego. O por lo menos no fue temprana referida al oficio de escribir. Sí que es verdad que de pequeño sí que me soñaba siendo cronista deportivo, que era lo que a mí me gustaba, hacer crónicas deportivas. Ya lo he contado en más de una ocasión. Mis primeras ficciones se deben a que los equipos a los que yo seguía, el de mi tierra, el Jerez Deportivo, y el que heredaba por mis padres, el Barça, perdían siempre, ¿no? Y me parecía muy injusto que perdieran siempre, y a mí se me ocurría en un cuaderno escribir cómo debían haber sido los partidos que mis equipos habían perdido, ¿no? Y yo creo que esas son mis primeras ficciones, pero jamás pensé en mí mismo como un escritor. Ni siquiera mucho más adelante, cuando yo ya empiezo a trabajar de periodista. Yo trabajo como guionista en en unos informativos de una radio, y con un locutor muy famoso, y ni siquiera entonces, que estamos hablando ya del año 88, 89, ni siquiera pienso en mí mismo como un escritor. Sencillamente quería ganarme la vida con el periodismo, y de vez en cuando escribía cuentos que se me ocurrían y tal. Y es justo, como todo en esta vida, es una cuestión de suerte. La literatura tiene mucho de suerte, no hay que engañarse con esto, ¿no? Y yo he tenido mucha suerte. Y es justo el año en que me quedo en paro, en el año 92, cuando sin querer volver a Jerez, y sin saber dónde llamar, decido recopilar los cuentos que he ido escribiendo porque me apetecían, sin más, y me presento a un premio en Buenos Aires, el Premio de la Nación de Buenos Aires, con la buena fortuna de que me dan el premio, y el libro lo publica Pretextos en el año 94. Y el buen recibimiento de ese libro hace que unas editoriales se interesen por mí, ¿sabes? O sea, que es algo que ya sé que no es lo normal, quiero decir, que ya sé que hay otros casos muy distintos de gente a la que le rechazaron el manuscrito 47 veces y guardan las cartas de rechazo en el cajón, pero no es mi caso. Quiero decir, mi caso fue casi de una manera natural, casi no te diré sin querer, porque tampoco sería verdad, pero fue así, sin que yo ni lo soñara, ni lo buscara, a ver, no hay ni un solo sueño mío de niño, de adolescente, en que yo me pensara de... Eras más periodista, o sea, tu ADN es más el periodismo, ¿no? Sí, a mí me gustaba sobre todo la imagen falsa y romántica del periodista con alguien que tiene un chaleco con 8 bolsillos y se va a todas las guerras del mundo. Sí. Qué bueno. Bueno, un amigo que tenemos en común, Javier Puche, escritor, que estuvo un tiempo trabajando aquí conmigo en la fundación, siempre cuando le tocaba hacer alguna entrevista a él, preguntaba una pregunta que he tomado yo de él sobre la metodología de trabajo del escritor, que en este caso la tuya. ¿Cómo acometes el proceso de escritura? Y él lo decía de una manera muy poética, y es que preguntaba si era autor o escritor de mapa o de brújula. Ya. Es decir, ¿cómo es tu proceso de creación en un libro como, por ejemplo, Totalidad Sexual del Cosmos, donde hay un personaje histórico real detrás y evidentemente suponemos que has tenido que hacer una labor de documentación, una labor de investigación? ¿Cómo es el proceso creativo
en tu carrera, en tu trayectoria, en tus libros? Mira, yo no quiero desmontar ningún mito y ni mucho menos desmentir a un amigo tan querido como Javier Puche, pero la frase de Javier Marías es el que hace la división entre escritores de brújula y escritores de mapa. A mí me gustaría ser un escritor de mapa. De hecho, los escritores que más me gustan son escritores de mapa, Nabokov, Borges, gente que siempre, Scofichier, gente que siempre cuando le preguntaban decían que hasta que no tenían absolutamente claro todo lo que querían contar, no se ponían a escribir. Es decir, que el proceso de escribir se dividía en dos. Uno, el pensamiento, las divagaciones, la construcción de los personajes, y dos, el momento en que te pones a materializar todo eso. Y otros, como el propio Javier Marías, dicen que escriben para saber qué va a pasar en lo que están contando, sin saber al principio hacia dónde se dirige, ¿no? A mí me gustaría ser de los primeros, y tengo mucho, desde luego, de los primeros, de los escritores de mapa. Una evidencia de eso es que yo escribo, aunque, como tú has dicho, tengo una pila de libros indecente, yo escribo muy rápido. No hay ninguna novela mía en la que yo haya estado escribiendo más de 3 meses. Es decir, redacción, lo que se dice, trabajo de escritura, más de 3 meses ningún texto mío me soporta. Quiero decir, ni yo lo soporto a él. Es una relación de intensidad, de sprint. Lo que pasa es que luego me paso años corrigiendo, ¿no? Me paso meses y meses corrigiendo. Pero lo que es trabajo de escritura tiene que ser, en mi caso, tiene que ser un trabajo de velocidad. Quiero decir, como para que no se te escape ni la pasión ni las ganas. Y luego viene el trabajo de perfeccionamiento, pues, lo das a leer a gente de confianza, te dicen cosas, tal, no sé qué, y ya empiezas a corregir. Pero es un trabajo que me apasiona, por otra parte, tanto cuando lo hago conmigo mismo como cuando lo hago con otros, que es el trabajo de edición de un texto, que es una relación de intimidad ya con el texto, pero el trabajo material de escribir, en eso sí, digamos que el narrador que soy conserva un poco del sprint del periodista que quise ser, ¿no? Es decir, que hay que escribir de hoy para mañana y hay que escribir de hoy para mañana. Y admiro muchísimo a la gente que tiene una organización tan perfecta como para levantarse todas las mañanas a las 7, desayunar y darse una ducha de agua fría y ponerse a escribir, y durante 1 año o 2 años consiguen mantener esa monotonía. Yo jamás he escrito una novela que me ocupara 2 años, no sé lo que es eso, y tampoco sé lo que es, digamos, esta monotonía y esta periodicidad. Yo cuando escribo, estoy escribiendo y seguramente escribo 18 o 20 horas al día. Es decir, estoy escribiendo y no estoy haciendo otra cosa que escribir, ¿no? Es un poco enfermizo para quienes están cerca, porque diciendo a este hombre le va a dar algo, pero bueno, puedo hacer incluso un repaso. A ver, nadie conoce a nadie. Yo creo que la escribí, pues eso, en muy pocos meses, y cansados de estar muertos también. Y Los Príncipes Nubios, estaba viviendo aquí en Málaga y la escribí muy, muy rápido. Y Prohibido entrar sin pantalones, que es un ejemplo que puede servir para esto que digo. El texto, digamos, en bruto lo escribí en 3 meses. En el año 2011, lo entregué a finales de 2012 y salió en 2013, pero empezó a ocurrírseme en 2003. Es decir, el proceso anterior al momento en que te pones a escribir tarda 10 años, digamos, en germinar en escritura, ¿no? Es algo que uno tiene ahí, va guardando, dice, esto quizá algún día, y hay un día en que dices, sí, adelante. Y en ese momento ya todo lo demás
carece de importancia, ya te entregas por completo a ese texto. Pero esto es un método particular, es decir, los escritores, cada uno tiene su método, ¿no? Pues Nabokov decía que él podía empezar una novela por el capítulo 17 y seguir por el 13 y pasar al 25 y luego escribir el 1 y luego escribir el último, porque tenía completamente, en un mapa, tenía completamente cartografiada la novela. Bueno, es inevitable que estando en un acto de la Fundación Rafael Pérez Estrada no te pregunte por tu relación con el escritor y artista malagueño Rafael Pérez Estrada, que no sé hasta qué punto influyó o si ha influido algo en tu obra, si lo consideras maestro, cómo fue tu relación con él o qué destacarías de su universo inmenso creativo. Bueno, yo, a ver, en fin, de hecho podríamos hablar solo de Rafael Pérez Estrada esta tarde, porque sí tengo algunas cosas que contar. Yo he estado tentada a ver las cartas que se conservan en el legado, pero me he resistido, he preferido que me lo has hecho mal, deberías haberla traído y deberíamos haberla leído en voz alta. No, a ver, yo lo conocí en Jerez, él estuvo en Jerez, él publicó un libro en Jerez, en la colección Arenal, y yo lo conocí entonces y a partir de ahí empezó a mandarme sus libros en ediciones como, bueno, ¿qué te voy a contar? Muy limitadas y preciosas. Y luego realmente fue la primera persona que me consiguió, digamos, trabajo, porque consiguió que empezara a colaborar en un suplemento cultural que tenía el diario Sur de Málaga, dirigido por Juvenal Soto. Y yo le enviaba los artículos a Rafael y Rafael se los daba a Juvenal Soto y los publicaba. Y siempre me interesó, porque siempre me han interesado, más allá de que tengan o no que ver con lo que yo hago, que muchas veces no tienen nada que ver con lo que yo hago, pero siempre me han interesado la figura de los francotiradores, ¿no? De gente que se sale del panorama, eso me interesa mucho, ¿no? Gente que, bueno, que no es del montón, que no lo puedes ubicar en un sitio o en otro, que es el que es, y lo aceptas o lo detestas, pero es el que es, ¿no? Y se mantiene fiel a eso. Eso siempre me impresionaba mucho, pues yo, de hecho, cuando hablaba con él, siempre le preguntaba, pero vamos a ver, tú siendo tan amigo de Peraín Ferrer, de tal, no sé, ¿cómo no publicas en ese Farral? No, yo prefiero seguir mi senda y tal. Y eso me impresionaba mucho, la verdad. Y luego una cosa que no supe hasta después de que él muriera, y que me la contó, yo lo primero que publiqué en mi vida fue un cuadernito de poemas aquí en Málaga que se llama Cuestiones Personales, ¿no? Que son poemas muy malos, en una edición de 50 ejemplares, que no se encuentra ya. Que no se, bueno, se encuentra a precio verdaderamente desorbitado. Y yo le envié esos poemas a Rafael Inglada por indicación de Pérez Estrada y siempre pensé que eso lo editaba Cafarena y tal. Y años después de que muriera Rafael, Inglada me contó que quien financió la edición fue Pérez Estrada. O sea que de alguna manera mi primera publicación, mi primer mecenas fue Rafael Pérez Estrada. Y lo recuerdo como alguien muy elegante, muy divertido. Lo recuerdo también en un congreso en Valencia, donde a mí me invitaban como periodista cultural y a él como poeta, que me iba presentando a todo el mundo, como diciendo, este es el crítico más malo que hay en España. De eso me acuerdo. Porque sí, yo a los 20 y tantos años me gustaba, en fin, poner a caldo a los grandes nombres de la literatura española, y Rafael me iba presentando así a la gente. Pero bueno, más allá de estas anécdotas personales, yo lo recuerdo, además de con mucho cariño, lo recuerdo
fundamentalmente como eso, como una figura tan extraña en la literatura española como la del francotirador, ¿no? La del que está en otro sitio, en una ventana, él solo, sin saber con qué ejército va, sino dedicándose solo a lo suyo, ¿no? Y bueno, ahí está su obra, que es muy personal y que realmente es muy difícil, muy difícil de clasificar, ¿no? Yo creo además es uno de los poquísimos ejemplos que tiene la literatura española de esa época, finales de los 80, comienzos de los 90, aunque él publicó mucho antes, que se puede decir claramente que es un vanguardista y que fue vanguardista de principio a fin. Fue vanguardista incluso cuando cedió, digamos, a las editoras nacionales, porque él llegó a publicar un libro con Espasa Calpe, no recuerdo ahora cómo se llama. ¿La bañera? ¿Cómo? ¿La bañera? Creo que era Harpo. Sí. Doctor Harpo. Doctor Harpo, sí. Bueno, como has comentado, justo Rafael tenía una identidad propia y no le gustaba encasillarse y entendía la creación, tanto en pintura como en escritura, como un todo, ¿no? No le gustaba clasificar en poesía, de hecho su poesía se acerca a la narrativa, su narrativa se acerca a la poesía. Y a raíz de esto, leía una entrevista tuya en la que decía que te gustaba referirte a esta obra como poema más que como novela. Tú también eres de los que prefieres, porque además has escrito relato breve, has escrito poesía, has escrito narrativa. ¿Tú también entiendes la creación literaria más allá de esas etiquetas? ¿También te gusta que no haya una clasificación o intentas no entrar en ese juego de los géneros? A ver, vamos a ver. Como autor, sí. Como lector, no. Vamos a ver, quiero decir que si tú como autor lo que quieres escribir es una novela negra, yo lo voy a respetar y voy a leerlo como una novela negra. Y si tú okay. Y si tú lo que me das es una historia que quiere ser científica, documentada sobre la transición española, yo lo voy a leer y juzgar como una historia científica y documentada sobre la transición española. Quiero decir que en esto hay que ser honesto y las reglas del juego deben estar claro, pactadas y claras, ¿no? Ahora bien, el autor yo creo que es muy dueño y la literatura en eso es el reino de la libertad. Para empezar, fíjate si es tan libre la literatura que te permite elegir tu árbol genealógico. Es decir, tú vienes al mundo, llegas al mundo de la literatura y puedes elegir a tus padres, a tus abuelos y a tus tatarabuelos. Tú puedes decir, mis abuelos son Dostoyevsky, no sé qué, no sé cuánto, y yo la novela que quiero hacer es una novela de tipo realista que tiene toda esta tradición. O al contrario, puedes decir, no, yo soy un esteticista y mis abuelos son Flaubert, Lautréamont, Rimbaud, y Céline, Nabokov, el posmodernismo. Es decir, tú puedes elegir cuál es tu árbol genealógico. Entonces, en un momento dado donde efectivamente la novela como género permite tal flexibilidad, pues me parece que está entre las opciones de un novelista pretender que su novela se acerque lo más posible al poema. Entre otras cosas porque muchos de los grandes poemas que uno leyó, El paraíso perdido de Milton o La Odisea de Homero, las leyó como si fueran novelas y son poemas, ¿no? Y entonces eso es sencillamente lo que uno pretende, que es decir, a mí me gustaría que mis novelas tuvieran algo de poema en prosa, me encantaría que tuvieran algo de poesía fundamentalmente, pero respeto perfectamente al que diga, no, yo lo que hago es realismo social y en mis novelas lo que hay, pues así es como yo las leeré. O sea, quiero decir que son dos cosas completamente distintas. A lo que me refería ahí en esas declaraciones es sencillamente a esa flexibilidad que tiene como género la novela, que en realidad todos los demás géneros también la tienen. La poesía no es la misma hoy
después de La tierra baldía de Eliot, que hace 3 siglos, ¿no? Cuando se escribía una oda a la imprenta, pues porque había que seguir una tradición, ¿no? Es decir, las tradiciones se han abierto tanto, te han permitido tanto trazar tu propia genealogía, que realmente no tiene ningún... no es que no tenga sentido, sino ningún interés caer en la discusión de qué es esto. Y ante esta discusión, si hay que situar un texto cualquiera, por ejemplo, Totalidad sexual del cosmos, en un género y se va a dar alguna discusión acerca de qué es, pues prefiero que sea solamente un texto y ya está, porque texto significa tejido, es algo que está tejido efectivamente, y me da igual si lo lees como novela, como poema o como lo que quieras, mientras no lo leas como biografía novelada, por favor, que me parece la cosa más cursi del mundo. Bueno, a lo largo de tu trayectoria, como he comentado antes, has obtenido importantes premios, algunos tan importantes como el Biblioteca Breve, ¿no? Que el palmarés del Biblioteca Breve tiene que ser un orgullo, ¿no? Estar dentro de, junto con Goytisolo, con Marcé, con Vargas Llosa, con tanta gente de renombre, y el último, el Nacional de Narrativa. ¿Qué han supuesto para ti los premios? ¿Han marcado algún hito real? ¿Ha cambiado algo una vez que has obtenido estos premios? O el de novela de Mario Vargas Llosa. ¿Qué han supuesto para ti los premios? ¿Te han dado más libertad, más visibilidad? ¿Qué suponen en tu trayectoria? Si no me hubieran dado el Nacional, ¿me hubieras invitado? Sí. Vale. Hombre, en 2019 ya además estuve, porque el premio de la crítica iba a ser aquí, y estuve además hablando con el Semana Santa y yo estaba ya... Vale. Entonces cambiaré mi respuesta. No, a ver, hace mucha ilusión los premios que te dan sin que te presentes. El premio Biblioteca Breve, al final concurrí yo con una novela y por lo tanto tenía alguna esperanza de ganarlo, porque te has presentado. Entonces, quiero decir que si te presentas, alguna esperanza tienes de que te lo puedan dar. Ahora, premios a los que no sabías que concurrías ni que tenías alguna posibilidad, y de repente recibes una llamada, y en el caso del Vargas Llosa primero te dicen: eres finalista, ¿quiere usted venir a Lima a ver si se lo dan o no, con Chirves y Juan Gabriel Vázquez, y acaban dándotelo? Bueno, o sea, quiero decirte, a ver, aparte de que son 100.000 dólares, hace mucha ilusión, ¿verdad? Porque es una novela que se publicó, que apenas tuvo repercusión, que no le dedicaron mucha atención, y que de repente recibe un premio internacional, pues hace muchísima ilusión. Y con Totalidad sexual del cosmos prácticamente igual, que de repente una mañana suene tu teléfono y sea el ministro de Cultura para decirte que te han dado el premio nacional. Sin saber que... Claro, es como si te toca una lotería en la que tú ni siquiera sabías que tenías un boleto, porque tú no, o sea, tú sabes que has publicado una novela, pero no puedes saber que estás en un grupo de finalistas que puede optar a un premio, ¿no? Entonces hace mucha ilusión en ese sentido, por lo que tienen de sorpresa, por digamos, es que no sé cómo decirlo, ahora me refería más bien a la economía, lo que sí. Pero bueno, sí. Entonces, luego es importantísimo hacer un ejercicio, si puede ser inmediato mejor, de bajarte a ti mismo los humos, ¿no? Entonces yo lo primero que hice cuando me dijeron que había ganado el premio fue buscar en Google quiénes habían ganado el premio. Y vi que en los años 70 y en los años 80 lo habían ganado gente que hoy no lee nadie, y dije, esto tampoco es para tanto, eso está bien para disfrutarlo ahora,
y ya está, pero... Y luego fue también muy importante ir al kiosco de la Mari y ver que ellos no se habían enterado, aunque me habían sacado en el telediario, ellos no se habían enterado. Y eso también es muy importante. Y tu sobrino, ¿no? Y mi sobrino, que tiene 25.000 seguidores en Instagram, y dijo, bueno, no está mal. Eso me pareció muy imponente. Bueno, en Totalidad Sexual del Cosmos cuentas la vida de una artista mexicana llamada Carmen Mondragón, o más conocida como el seudónimo Nahui Olin, que es una controvertida figura que apenas conocíamos o que no era prácticamente desconocida. Y me gustaría saber cómo surge la idea de fijarte en esta artista y decidir dedicarle una obra a contar su propia vida, que casi era una obra de arte, ¿no? Su propia vida era un continuo construirse y deconstruirse en algunas ocasiones, ¿no? Bueno, a ver, hay un lugar común entre los escritores que yo detesto realmente, esta cosa de decir que nosotros no buscamos las historias, sino que las historias nos buscan a nosotros. Yo me parece una cursilería que no soporto. No, nosotros buscamos las historias, esto está clarísimo. Lo que sí puedo aceptar es que llevamos de alguna manera escritas con tinta invisible algunas historias, y si no se acerca una llama a esa tinta invisible, pues eso no será nunca revelado, ¿no? Y algo de eso pasó con Nahui. Quiero decir, yo a Nahui Olin la conocía desde hace muchos años, porque siempre me han interesado personajes así más o menos raros, o, en fin, en los márgenes, y la había visto en fotos de Edward Weston, y había leído un libro sobre ella, de Adriana Malvido, y siempre me había interesado, pero como me interesan 50 o 60 personajes más, quiero decir, hay mucha gente que me interesa. Yo tengo uno de mis grandes defectos es que tengo una curiosidad muy dispersa, y si me cuentan una historia acerca de alguien que hace cómics y que pues de repente empieza a indagar a ver quién es este, ¿no? Y nunca, la verdad es que nunca pensé en escribir una novela sobre Nahui Olin, hasta que en la Feria del Libro de Guadalajara conocí al investigador que la rescató del olvido, Tomás Zurian. Y él debió ver algo en mí también, porque no me ha pasado tampoco muchas veces esto, me regaló las primeras ediciones de Nahui Olin. Sí, que son además libros maravillosos, libros artesanales hechos por ella y por su amante, el doctor Atl, y bueno, me los regaló. Y cuando me contó su historia, ahí se hizo clic la cosa. Sí, ahí sí que vino el fuego que reveló, digamos, esa escritura invisible, tal. Ahí sí que vi que la historia de Nahui Olin podía ser una historia mía, siempre y cuando la encauzara por la historia de su rescatador, Tomás Zurian, ¿no? Tomás Zurian era alguien que estaba trabajando para el Museo de Bellas Artes de México, que tenía una vida fácil, que había sido restaurador de algunos de los grandes murales de los muralistas mexicanos. No sabéis lo que significa restaurar un mural, es una cosa verdaderamente compleja. Significa que en una iglesia abandonada a muchos kilómetros de México, en una pared de una iglesia humedecida, tal, hay un mural de Siqueiros, ¿no? Y entonces este señor, con una técnica que aprendió en Italia, el staccato, conseguía despegar el mural de la pared, enrollarlo mediante unos lienzos complicadísimos, se explica en el libro, y trasladarlo al Museo Nacional de Bellas Artes de México, donde están desde entonces, ¿no?
Y entonces me fascinaba la historia de un restaurador que decide dejarlo todo para ponerse a investigar en la vida de alguien a quien no conoce. Quiero decir, ahora sabemos cómo terminó la historia, pero cuando él empieza a investigar, podía ser sencillamente una muchacha preciosa. Él ve una foto, se enamora de una mujer por la foto y se pregunta quién fue, quién es, ¿no? ¿Fue esa la foto? No, esa no es la foto es otra. Luego hay una aplicación nueva que se llama Deep Nostalgia o algo así, nostalgia profunda, donde las fotos hablan y miran y... ¿La habéis visto, no? Es tremenda, sí. Y ya han colgado varias fotos de Nahui Olin, sí. Y él, Tomás Zurian, que vive, tiene 90 años ahora, en el WhatsApp siempre está poniendo a Nahui Olin hablando o mirándote, y, en fin. Y me fascinó eso, la historia de alguien que se enamora de alguien, de una foto, se pregunta quién fuiste y decide emprender una búsqueda sin saber a dónde va, y en esa búsqueda acaba cambiando completamente su vida, ¿no? Esa es la historia que me fascinaba. Naturalmente, para llegar a esa historia tenía que contar la, por otra parte, fascinante vida de la propia Nahui. Te has referido antes a que te interesan los personajes que están en los márgenes y en el libro se reflexiona muchísimas veces, ¿no? O yo lo he querido subrayar así porque también me interesa mucho los difusos límites que a veces hay entre la genialidad y la locura, ¿no? Me gustaría... Ella hay veces que también dice que se siente incomprendida, ¿no? Que está como fuera, se siente fuera del canon, que no encuentra su sitio. ¿Crees que hay muchos artistas que han sido incomprendidos precisamente por ese difuso límite de ver las cosas casi más cercano a la locura que a la genialidad? Es decir, como le pasó a Pérez Estrada en otro contexto, que estuvo nominado también varias veces al Nacional y era como que estaba fuera de su época, era una persona adelantada, vanguardista. ¿Crees que estos personajes que te atraen son incomprendidos precisamente por eso, por estar avanzados a su tiempo? En el caso de mis personajes no se da el caso. No son, a ver, son personajes incomprendidos por otras razones, no por su... A ver, yo en Prohibido entrar sin pantalones me ocupaba de Vladimir Mayakovsky, que es uno de los pocos, el único caso de poeta del siglo XX que pasa de poeta punky a pan la lettre, de poeta gamberro, de poeta underground, de poeta tal, a ser poeta del Estado, a ser voz del Estado. Es decir, de incomprendido nada, o sea, es alguien con éxito. En el caso de Nahui, no, porque a pesar de que toda su trayectoria se da, que esto no hay que olvidarlo, en un Estado revolucionario como el de México, el machismo campante allí le juega muy malas pasadas a ella y a otro grupo de grandes artistas. Siempre se cita Frida Kahlo, pero también estaba Nelly Campobello, que yo creo que es muy interesante, Antonieta Rivas, que es muy interesante, y Guadalupe Marín, que es muy interesante. Y en el caso de Nahui se da una cosa que difícilmente se perdona, por decirlo así, para que nos entendamos en nuestro mundo, ¿no? Que es un poco eso a lo que me refería antes con la novela, que es la transversalidad, entendiendo, bueno, que Pérez Estrada le pasaba también, ¿no? Entendiendo como que el acto de creación no necesita un soporte previo, es decir, que depende de las necesidades del artista, el soporte será uno u otro. Eso en el México de los años 20 no se le entendió. Y Nahui pintaba, Nahui escribía poemas, y los poetas no la consideraban poeta y los pintores no la consideraban pintora. Y además era hermosa, era bellísima,
y se dejaba retratar y fotografiar por quien quisiera, siempre y cuando quien la fotografiara aceptara que la obra final era obra de Nahui Olin, no del fotógrafo. Que esto es muy... Porque el objeto fotografiado, el que aporta belleza, es Nahui Olin. Entonces su primera exposición es una exposición de fotos donde ninguna foto es suya, pero ella está en todas las fotos. Naturalmente en el mundo... Bueno, esto es súper moderno. Claro, pero en el mundo mexicano, donde había gente como Diego Rivera o todo Siqueiro, y en el mundo de la poesía, donde estaba Salvador Novo y Xavier Villaurrutia, pues claro, pues esta era... como luego se la motejaría la loca de la Alameda, esta era la loca de la Alameda, que iba a su aire y encima, como para darle la razón, ella en los años 30 se abandona ese mundo, se encierra y decide nada menos que tratar de desmentir la teoría de la relatividad de Einstein. Claro, bueno, pues al final casi como que les da la razón a los que le llamaban la loca de la Alameda. Bueno, todo esto junto hace que el personaje en sí sea muy, muy espectacular, muy fascinante por todo, ¿no? Pero también es verdad que en esa época había personajes fascinantes casi por todas partes, quiero decir. Había personajes muy fascinantes en muchos sitios y que cada uno de ellos tiene una novela espectacular, ¿no? O sea, pienso... ¿Tienes material? Sí, bueno, no, yo no, porque ya te digo que una vez que paso por un asunto como que ya me olvido y ya me alejo, y decir, ya estoy en otro terreno, pero hay biografías dentro de la vanguardia latinoamericana espectaculares, ¿no? Pienso en Blanca Luz Brum, que es alguien que empieza en el Partido Comunista y acaba escribiéndole discursos a Pinochet. O sea, traza una línea traza una línea. Eso después de haber sido asesora de Perón en Argentina. Hay biografías verdaderamente impresionantes. Juan, hay una cosa también que me ha llamado mucho la atención, y es que aparecen muchas citas textuales en el libro, que no son, que esa es mi pregunta. ¿Son citas reales? Porque además tienen un contenido de una intensidad y de una revelación a veces sorprendente. ¿Estas citas son productos de tu ficción o son citas reales de cartas o de declaraciones que has podido tú tomar? Pero, joder, eso es como preguntarle a AstraZeneca de qué está hecha su vacuna. Su vacuna. Bueno, hay algo de verdad, hay algo. ¿Has podido manejar documentación original de...? A ver, yo sé cosas de la vida de Nahui Olin que no son como están contadas en el libro. Pero yo tenía que ponerme en la investigación de Tomás Zurian. ¿Qué significa investigar? Investigar significa ponerse en las huellas, en los vestigios, vestigare, ¿no? Entonces, investigar muchas veces te lleva al error. Y el primero que investiga muchas veces coge caminos, tú eres investigadora, sabrás que muchas veces coges caminos que no van a ninguna parte. Y el primero que investiga sobre Nahui Olin tomaba caminos que llevaban a callejones sin salidas, pero yo tenía que tomar esos callejones sin salidas para contar la investigación de Tomás Zurian, aunque supiera que al final daba con un callejón sin salida, ¿no? De los poemas, cartas y demás que se reproducen, pues nada, algunos serán de Nahui y otros menos. No se nota la mano de decir que quiero decir que además, reflexionando sobre lo que decía, de que ella era el objeto artístico y se consideraba autora de los propios retratos o fotografías, es un completo juego de espejo esta obra. Porque ella es objeto artístico, pero además la novela es una verdadera obra de arte
en la que la retratas tú también a ella, ¿no? Jugáis un poco ahí, eso es lo que pensaba. También has dicho que te regaló el restaurador primeras ediciones de Navi Olin, y me gustaría que nos recomendara, bueno, primero que nos dijeras si se ha reeditado algo, si en España hay algo editado de ella, y que nos recomendaras alguno de sus obras, de sus libros, para que nos acerquemos un poco también a su poesía no hay nada editado, pero no yo como editor, hay una muchacha, Candela, que ha hecho una tesina sobre Naui Olin, y va a traducir uno de sus libros, porque ella escribía en francés, y va a traducir su mejor libro, un libro de poemas autobiográficos que se llama Calinement je suis de danse, que es muy difícil de traducir realmente. Tiernamente soy por dentro, tiernamente soy en el interior, todavía no hemos encontrado el título, y esperamos que pueda estar este año, porque es un libro, yo creo que es un libro excelente, vaya, pero no hay textos suyos, libros suyos no hay en España, ¿no? O sea, no hay en España y ni siquiera en México, ¿eh? Bueno, pues como se nos va acabando el tiempo, y quiero dejar ahora por si alguien quiere del público preguntar, me gustaría preguntarte por proyectos futuros, por lo que tienes ahora entre manos, y he leído algo, no sé si estoy en lo cierto o no, de que una de tus primeras novelas, Nadie conoce a nadie, la estás reescribiendo, pero no reescribiendo, sino que la estás volviendo a escribir. Bueno, ya la he escrito de nuevo. Vale. O sea, no es que hayas cogido la base de la primera y la hayas retocado, sino que has empezado sin tener la base a escribir la historia de nuevo. Sí, bueno, era un experimento. Yo no sabía si se había hecho alguna vez, y me parecía que... La verdad es que entonces vivía en León, y en León pues no hay muchas cosas que hacer, y entonces se le ocurren a uno ese tipo de cosas. Y encontré un ejemplar de Nadie conoce a nadie en una librería de viejo, y dije, pero si, joder, en vez de comprarla, ¿por qué no la escribo de nuevo? Y se me ocurrió, dije, bueno, me sé la historia, me sé los personajes, sé que el resultado no me hace mucha gracia, pues escríbela de nuevo. Y me puse a escribirla y la escribí de nuevo, y sale este año. ¿Sale en 6 barras? Espero. Sí, la pena es que yo quería que se titulara Nadie conoce a nadie, para confundir del todo, claro. Para que luego los investigadores que te investiguen en el futuro tengan que contestar a más presiones. No, pues, la verdad es que no pienso en los investigadores del futuro, pero no, yo pensé, es que la escribí, el documento se llamaba Nadie conoce a nadie, y por pura fidelidad pensaba, pero nada, por decisiones editoriales que comprendo, se titulará Nadie contra nadie. Y esta novela fue llevada al cine, ¿no? Pues la protagonizaba Eduardo Noriega, Jordi Moyá, Paz Padilla. Y Paz Vega, ¿no? Paz Vega, pero Paz Padilla. Cádiz, eso es Cádiz que me llama. Cádiz que me llama. ¿Cómo es tu relación con el cine? O sea, ¿cómo te ves o qué sientes cuando adaptan una de las novelas? Tú que eres tan transversal también, ¿no? Que toca muchos tipos de narrativa o poesía y demás. ¿Cuál es tu relación con el cine y si te gusta o no este tipo de adaptaciones cinematográficas de una obra literaria? A ver... De la tuya propia y de la ajena, pues también... Ya... Bueno, naturalmente depende del resultado. Hay resultados que son asombrosamente buenos. No estoy nada de acuerdo con esa frase de que una buena película solo puede salir de una mala novela. Para nada, no estoy nada de acuerdo con eso. Pero sí que es verdad que novelas que uno ha leído mucho y conoce muy bien, pues las películas tienen que hacer un esfuerzo soberbio para ponerse a la altura. En mi caso yo quedé contento sencillamente porque tanto el productor como el director Mateo Gil, cuando se sentaron ante mí, me contaron mi novela como si la hubieran escrito ellos, ¿no? Y
pues entonces dije, estos señores tienen muy claro qué es lo que les interesa en mi novela, y ya está. Una vez que la vende Juan Marsé, que como sabes acabó fatal con todos los directores que dirigieron algo suyo, dice en sus diarios que se acaban de publicar: yo vendo los derechos, no vendo mi opinión. Y eso es verdad, uno vende los derechos, no vende la opinión que pueda tener sobre un resultado. De todas maneras, cuando yo solo siento, la verdad es que solo siento agradecimiento, más allá de que... ¿De tu opinión? No de mi opinión, sino de que sencillamente la película, en mi caso, se atuviera a unas exigencias, a unas querencias, a una voluntad del productor y del director que, estando dentro de mi novela, no eran toda mi novela, ¿no? Que sí, mi novela quería ser también una reflexión acerca del aburrimiento de los jóvenes de los años 90, y que, naturalmente, eso es más difícil de filmar que la trama, ¿no? Y entonces, bueno, pues si a un cineasta lo que le interesa especialmente es la trama, pues estupendo. O sea, que yo en eso no... Pero hay muchísimas películas que me gustan mucho, que proceden de novelas que me gustan mucho, ¿no? Desde El Gran Gatsby. Yo voy a decir una cosa que claro, una cosa que va a ser herética para cinéfilos como mi amigo Garriga, que estará por ahí. A mí Lolita, la que me gusta es la segunda, no la de Stanley Kubrick. O sea, la que me gusta de verdad es la segunda, porque es la que es fiel a Nabokov. Y porque Jeremy Irons me parece bastante mejor Hamburg que el otro, que no me acuerdo cómo se llama. Pero sí, bueno, yo sé que hay muchas películas basadas en libros que me gustan. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere comentar algo? Yo me gustaría preguntar, claro, no está relación con él directamente, porque cuando han escrito también a escritores o otros así que estaban un poco olvidados en un momento, estaba pensando en varios, pero de pronto me he acordado, sobre todo por la cercanía vuestra tuya de Jerez, que no se escucha de ello. Es simplemente la pregunta, no hay que darle más vuelta. ¿Qué se sabe? Me voy a meter en Google y me dan 20.000 páginas que no tengo ganas de ver. ¿Qué pasa con Alfonso Sastre? Que estudiamos Alfonso Sastre, dramaturgo que hemos tenido, que yo estudiaba en el bachiller, que era un autor tan conocidísimo. ¿Qué ha pasado con Eduardo Mendicuti de Puerto, ¿no? De Salud. O de Salud, claro. ¿Qué ha pasado con... Escriben, les digo yo, que lo único que quiero saber es si siguen ellos trabajando, si... Bueno, Alfonso Sastre... Con esos tres termino, no quiero más. Vale. Alfonso Sastre creo que no sigue trabajando porque murió hace no sé cuánto tiempo. No sé si usted se está refiriendo a Alfonso Sánchez. Alfonso Sastre era... El dramaturgo. El dramaturgo. Ya, murió. Es que bueno, sabemos si está muerto, sabemos si está muerto o no. Sí, murió. Eduardo sigue publicando, ¿no? Eduardo, yo lo vi hace un año justo en Bilbao, hace un año y pico en Bilbao, y sigue publicando, sigue en buena forma, en Tusquets además, o sea que si no... a ver, que si no ves sus novelas es culpa suya, no es culpa de Eduardo. Él sigue publicando. Y el otro que me ha preguntado, Antonio Gala, pues está enfermo y se retiró, creo que vive en su fundación. Y hace unos cuantos años que dejó incluso su columnita en El Mundo y tal. Pero no, es que no le puedo decir más, o sea que no le puedo decir más. Que todos los que te seguimos más o menos sabemos de tu afición a cazar primeras ediciones y a los libros antiguos. ¿Sigues de alguna manera la actualidad de la literatura nacional? ¿Sigues con interés algún
algún escritor para estructurar los fenómenos editoriales que nos interesan en lo más mínimo. Esto se llama Encuentro con Juan Bonilla. Y las dos preguntas que me han hecho es sobre otros escritores. Pero bueno, la verdad es que no estoy muy al tanto, pero de alguna manera pertenecer al negocio, al entramado, te hace estar más o menos enterado, porque, a ver, no nos engañemos, como en todo, la cuestión personal aquí también importa mucho, y uno tiene muchos amigos que son escritores, ¿no? Y por lo tanto está más o menos al tanto de lo que ellos publican, ellos hacen, y bueno, pues las editoriales te mandan sus novedades y todo este tipo de cosas, y más o menos huele uno lo que se está haciendo, ¿no? Y bueno, sí, me parece que que todo es mucho más sencillo, porque está pasando lo que pasó siempre, es decir, que hay poca gran literatura, bastante literatura correcta y mucha mala literatura. Y eso pasó siempre, pasó en los 60, pasó en los 70, en los 80, en los 90, pasó siempre, quiero decir, y los libros que quedarán, es aterrador mirar atrás, ¿no? Porque autores que cuando yo era chaval eran hitos por los que tenías que pasar, ¿no? Tenías que leer, hoy no es posible conseguirlo ni en libros de bolsillo, ¿no? Es decir, autores que, no sé, desde Juan Goytisolo, Torrente Ballester, pues son escritores que apenas han dejado huella, ¿no? Y luego te das cuenta de que mucha literatura, quizá no tan ambiciosa, no tan gritada, no tan jaleada en los medios de comunicación, sigue manteniendo la frescura, la viveza, sigue interesando a gente mucho más joven. Yo siempre recomiendo un libro de relatos de Gonzalo Suárez, 13 veces 13, que se escribió en los años 60 y que hoy sigue interesando a escritores que tienen 20 y pocos años, ¿no? Diciendo, joder, pero qué barbaridad, ¿no? Entonces, quiero decir que por ahí me parece que tampoco hay mucho cambio. El cambio fundamental es un cambio de paradigma que ha afectado a la literatura como ha afectado a todo lo demás, que es lo virtual y todo esto. Pero ¿qué quedará de eso? Pues quedará lo que merezca la pena. A ver, yo creo que los años, lo bueno que tienen es que son un policía, si no infalible, casi infalible, ¿no? Es decir, que si yo ahora estoy leyendo Salambó de Flaubert, que si a mí me ha llegado Salambó de Flaubert es porque Salambó de Flaubert se ha enfrentado a muchas generaciones y las ha ganado a todas. Eso es como lo de las olas, ¿no? Es decir, Y mientras que hay otras obras que cuando salió Salambó de Flaubert fueron aplaudidas como las obras maestras inevitables, que hoy no leen absolutamente nadie, ¿no? Entonces, lo que queda de cada época es muy poco, realmente. Y, curiosamente, no queda por reflejar la época. Es decir, nadie lee hoy el Quijote por saber cómo era el hombre o la mujer del siglo XVII. Se lee porque ha conseguido mantenerse en pie, ¿no? Entonces, hoy pasará exactamente lo mismo, es decir, las cosas que hoy son jaleadas, gritadas, tal y cual, pues llegará un momento en que no le dirá nada a nadie, mientras que otros libros pues seguirán su curso y seguirán adelante y seguirán diciendo su canción más allá de esta época, ¿no? O sea que en eso tampoco hay ningún misterio. Bueno, pues para dejar tiempo para
para que pueda firmar ejemplares Juan Bonilla, lo dejamos aquí y les animo vivamente a leer Totalidad Sexual del Cosmos, donde se van a encontrar con la fuerza de Eros, del deseo, como motor de la creación artística, tanto en la obra de Benaouar Ouelin como en la propia obra de Juan Bonilla. Muchas gracias a todos por la asistencia y gracias a ti, Juan, por estar aquí con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Chao.